Pues un saludo en el nombre del Señor, soy Pepe Alonso. No, que ya soy Padre Pedro Núñez, pero este día vamos a hacer las cosas al revés. Yo voy a ser el que voy a entrevistar y Pepe es el que va a ser entrevistado. Así es un gusto tenerles, hermanas y hermanos, en este su programa, Nuestra Fe en Vivo. Y qué gusto, Pepe, que tú estés aquí conmigo, aguantándome en este momento. Yo estoy seguro que tienes mucho que contarnos y por eso realmente pues estoy aquí. Porque me interesa el trayecto de Pepe, su vida, su fe y lo que él puede decirnos en estos momentos en relación a su relación con Jesucristo particularmente. Así que va a ser un programa muy interesante, cargado de bendiciones para todos y cada uno de nosotros. Y es un gozo de verdad en este tiempo santo en que celebramos ya la primera semana después de Domingo de Resurrección. Y Jesús ha resucitado, Pepe. Así es, Padre Pepe Núñez. Perdón, gracias por invitarme a su programa. Bendito sea Dios. Yo soy Pedro Alonso. Pedro Alonso Núñez. Se han cambiado los cables. Es idea del Padre que hagamos este programa. Fue el Espíritu Santo. Pero ¿sabe por qué estamos de fiesta, Padre? Estamos de fiesta. Estamos la fiesta, la madre de todas las fiestas, el primer lunes de Pascua. Qué hermoso, ¿verdad? Que podemos, Padre, yo lo aprecio muchísimo, usted sabe que lo quiero con todo el corazón, tantos años que el Señor nos ha permitido servir al reino de Dios y que hoy día podamos tener este ratito de alegría, en este tiempo de gozo, de alegría, de celebración, porque Cristo ha resucitado. Pues sí, Pepe, lo dice la palabra de Dios y muy particularmente San Pablo. Y por cierto, me siento un poco como que incómodo porque no tengo mi Biblia conmigo, mi espada. ¿Quiere que se la mande pedir? No, Usted no, es decir, como siempre estoy acostumbrado a estar con la Biblia, pues es un poquito diferente, pero oiga, sí, Padre, dice la palabra de Dios. Usted la Biblia la tiene aquí y la tiene sobre todo en el corazón. En el corazón yo espero que sí. Usted conoce más citas bíblicas que no más de las que hay en la Biblia, pero por lo menos todas las que están en la Biblia usted se las conoce. De todas maneras, San Pablo dice, en vano sería si no creyéramos que Jesucristo ha resucitado, en vano sería nuestra fe. Seríamos los más infelices, pues sí, Padre. Definitivamente. Y entonces cuando uno realmente pues, está consciente de que Jesús ha resucitado, pues no hay problema, no hay dificultad, no hay situación difícil que en el nombre del Señor no podamos vencer. Usted sabe que en el rito bizantino, en la iglesia bizantina, hay un saludo, que es el saludo que se dan a partir de ayer, domingo de resurrección, domingo de Pascua, durante todo este tiempo pascual. No se saludan, hola Padre Pedro, ¿cómo está usted? ¿Cómo le ha ido? ¿Cómo va su salud? No. El saludo pascual es, yo le digo a usted, Cristo ha resucitado. Verdaderamente ha resucitado. Esa tiene que ser la respuesta, no hay otra. Pues sí, sí. ¿Se lo quiere aprender? Mire, usted a quien quiera que saluda, dígale, Cristo ha resucitado, pero con alegría y con fuerza, fuerza, no con cara de funeral, con cara de pepinillo avinagrado o con cara de estampita. Cristo ha resucitado. Y de responder verdaderamente. Y la otra persona le debe contestar, verdaderamente ha resucitado. ¿Lo ensayamos otra vez? Vamos a ver. A ver, saluden. A ver. Cristo ha resucitado. Verdaderamente, Padre Pedro, ha resucitado. Amén. Aleluya, Bendito sea aleluya, Dios. aleluya. Bendito sea Dios. Pues, Pepe, yo creo que te conozco más tiempo de lo que tú me conoces a mí. Me remonto a aquellos tiempos en Nueva Orleans cuando tú un par de veces fuiste por allá y estabas junto con Ricardo Gutiérrez, con Aurelio Montenegro, y no me acuerdo con un par de personas más, un señor Mischler o algo Ricardo así. Mischler, ¿cómo no? Exactamente. Era cuando estaba naciendo propiamente la renovación en Estados Unidos y pues, trabajábamos con el grupo un grupo pionero de renovación allá en Nueva Orleans. ¿Y qué hacías por allá? Yo me acuerdo verte, yo estaba comenzando mi sacerdocio y pues yo veía a estos señores distinguidos, ¿verdad? Orando y hablando del Señor, lo que iban a hacer. Pues realmente no me podía meter porque era un grupo exclusivo, lo que ustedes estaban pues tratando de organizar algo. Pero recuerdo de verles y de decir, y qué bueno que estén haciendo esto, ¿no? Porque tanta falta que hace en la iglesia de hombres que estén no solamente dispuestos a decir de vez en cuando yo creo en Dios, pero a poner en práctica su fe. ¿Y qué estaban haciendo ustedes por allá en aquel entonces, Pepe? Padre, le cuento esto y no quiero de ninguna manera aparentar nada de orgullo, pero es la realidad. En alguna forma el Señor nos utilizó para diseminar aquí en Estados Unidos la renovación carismática. Interesante. Yo tuve mi encuentro con Renovación Carismática, de donde viene mi conversión, en el año 72 en Ciudad de México. Ajá. Un 20 de septiembre,
con los misioneros del Espíritu Santo, yo tuve un encuentro con Jesús. De veras. Y realmente de ese momento mi vida tomó un nuevo camino, un nuevo giro, ¿no? Yo soy un poco curioso. Sí. ¿Y cómo fue ese encuentro? ¿Qué fue lo que pasó? Porque el Papa, sobre todo, pues habla muchísimo, el Papa Francisco, de la importancia de tener por lo menos un encuentro personal con Jesús y que ese encuentro puede cambiar nuestra vida y nuestra vida para siempre. En tu caso, ¿cómo fue ese encuentro, Pepe? Bueno, yo acentúo más, no quiero en ninguna forma decir lo que usted no es correcto, pero yo digo, por lo menos no, es que si no hay un encuentro personal con Jesús, Padre Pedro, nuestra fe no vamos a poder vivir una fe auténtica. Todo nace de este encuentro personal con Jesús, donde los sacramentos que hemos recibido de iniciación, bautismo, confirmación, la primera comunión, Eucaristía, realmente pasan a ser para nosotros vida, una vida profunda, pero es en ese encuentro con Jesús. Yo lo he comentado en otros medios, en otros incluso en este programa, y no quiero parecer tampoco que estoy haciendo un juicio a la iglesia, pero creo que en la iglesia hemos sacramentalizado y nos ha faltado evangelizar. Y evangelizar es simplemente llevar a una persona a ese encuentro con el Evangelio, que tiene un nombre. El Evangelio está en 4 libros, pero se llama Cristo Jesús. Amén, amén. Yo fui catequizado, padre. Yo nací en una familia católica y realmente yo estuve toda mi formación con los jesuitas. Yo sabía de Jesús, pero no conocía a Jesús. Yo tenía un conocimiento, si usted me preguntaba de Jesús, yo le podía decir que había nacido en Belén, que en fin, le podía dar una historia de Jesús, pero yo no conocía ¿Ibas a Jesús. misa, hacías sus oraciones? O... Fui a misa mientras estuve bajo los jesuitas. Pero cuando yo terminé mis estudios jesuíticos e incluso mi carrera universitaria en México con los jesuitas, me dije yo, y en ese tiempo me casé muy joven, a los 21 años, con mi esposa Viri. Hola, Viri. Con la cual tengo 52 años de casado. ¡Felicidades! ¡Bravísimo! Imagínense si se puede, ¿verdad? Y con la misma, padre. Bendito sea Dios. El matrimonio puede durar con la gracia de Dios y puede durar hasta el fin, hasta que ya sean llamados al cielo. Así es, padre. Bendito sea el Señor. Pero cuando yo me caso, que ya soy yo, digamos, el señor de mi casa con mi esposa Viri, yo digo, ya tuve suficientes misas, ya recé suficientes rosarios, colorín colorado. ¿Y Viri qué decía? Viri siempre fue una mujer que se mantuvo en su fe, padre. Y por eso yo continúo hoy día sirviendo al Señor y se lo tengo que decir públicamente gracias a Viri. Para hacer una historia larga, corta, padre, dejé de asistir a misa, dejé de asistir a los sacramentos. Viri me decía, Pepe, yo no te puedo forzar. Ella sí iba. Ella sí iba. Ella nunca, jamás perdió su práctica de fe, lo cual fue esa última, digamos, tela de araña que me mantuvo para no irme. Hoy día sería yo un hombre totalmente perdido, padre. Porque dejé de ir a la misa, a los sacramentos. Tuvimos nuestros 2 primeros hijos. Y empecé yo a llevar una vida, y lo digo públicamente, una vida disoluta. ¿Cómo es eso? Una vida de pecado, padre. Incluso ¿Pero yo de llegué, infidelidad? No, una vida de pecado al punto de que yo empecé a vivir con otra mujer. Empecé a engañar a mi esposa. ¿Y tu esposa sabía o no? Oh, claro que sabía. Yo me fui de la casa, yo estuve fuera de mi casa 1 año y medio, padre. Yo cuando en ese proceso yo le pedía a Viri, le pedía yo el divorcio, yo quería romper con todo eso. Y ella, sin embargo, se mantuvo firme. Ella me dijo una frase, padre Pedro, que creo que nunca la podré olvidar. Me dice, mira, Pepe, yo no te puedo atar a la pata de la cama. No te puedo detener. Tú eres un adulto, sabes cuáles son tus actos. Yo no creo en el divorcio, tú seguirás siempre siendo mi marido, pero yo no te puedo mantener aquí. Así que Dios te acompañe y haz lo que tú quieras. Pepe, ¿y cuál fue la razón por la cual tú optaste por irte con otra persona? ¿No eras feliz con ella? Padre, inmadurez y no vivir mi fe. Repito, yo creo que ese conocimiento que yo tenía, que no era una vivencia en mí, yo estaba vacío. Yo estaba vacío, incluso en ese tiempo que yo salí de esta relación con mi esposa, mi relación legítima con mi esposa, yo empecé a buscar por otros caminos. Me empecé a meter mucho en control mental. En aquel tiempo, no sé si usted lo recuerda, se puso muy de moda lo que eran los libros sobre el médico del Tíbet, el tercer oso, toda una filosofía budista, la maísta, que hablaban de la reencarnación, de los viajes astrales. Me metí en eso, buscando por ahí, tampoco. Y ya en la época más peligrosa de mi vida empecé a meterme en cuestiones de ocultismo, en cuestiones ya de esoterismo, de cosas ya muy peligrosas. ¿Cómo qué, por ejemplo? Como, por ejemplo, yo empecé a buscar, en cierta forma, un contacto con el maligno, buscando si esa podía ser. No, sí, padre. Sí. No. ¿Consciente de que...? No consciente de la gravedad de lo que era. Pero toda relación con Satanás nos lleva al infierno, ¿no es cierto? Al infierno, padre. Y estando yo en todo ese terrible desastre de vida,
Yo ya había vuelto a casa. Esto fue una de las primeras bendiciones que yo reconozco que el Señor me permitió, porque estando yo fuera de casa, un día me llama Viri y me dice, Pepe, yo no te quiero forzar a nada, pero mira, nuestro hijo Rafael está muy enfermo y necesito llevarlo al médico y no hay nadie de tus hermanos que puedan venir por mí. ¿Puedes, por favor, venirme a buscar para llevar al niño al médico? Qué cosa. Le dije, allá voy. Viri, para que los vecinos del edificio donde habíamos vivido no sabían nada de esta, pensaban que estaba yo de viaje, para que no, digamos, ponerme mal a mi padre, dice, bueno, te veo en tal esquina, a la vuelta de casa. Cuando yo llego a esa esquina, padre, y veo a ese niño temblando de la fiebre y a mi esposa parada esperándome como casi que yo le hiciera el favor, yo dije, soy un desgraciado. Canalla. Soy un canalla. Llámeme usted, hay Sí. peores palabras en México que no las puedo repetir aquí, pero me las dije yo a mí mismo. Me las dije a mí mismo. Pero es decir, yo me quito el sombrero delante de ti, Viri, porque qué aguante. No todo el mundo sería capaz de hacer lo mismo, ¿no? Ese momento a mí me cambió, padre, y dije, yo tengo que volver a mi casa. No había nada religioso, no dije, lo voy a hacer por el Señor. Ni siquiera dije, fíjese, en ese momento lo voy a hacer por Viri, lo voy a hacer por mis hijos. Yo no puedo como hombre que mis hijos tengan esta vergüenza de que no hay un hombre que los protege cuando están en necesidad. Logré romper con esa relación, esta relación extramarital. ¿Eras feliz, Pepe, con No, la otra padre. mujer? No. ¿Qué cabeza tan dura tenemos, ¿no, No, es padre. cierto? ¿Qué cabeza tan dura? No quiero ofender a esta mujer. No, que pero Dios es decir, sabiendo que ahí no está la No. felicidad, que ahí no está lo que estamos buscando en la vida y sin embargo, pues seguimos metidos en el mismo pantano. No, y lo digo absolutamente con honestidad. No, yo nunca fui feliz en esa relación. Algo no funcionaba bien, algo no estaba ahí y ahora sé que no estaba Dios. Claro, Ni en claro. mí, ni en esa relación, Claro. ni en esa unión. Era unión meramente carnal, digamos. Por placer. Por claro. placer. Ujú. No. Vuelvo yo a casa, estaba yo en todo este proceso de la búsqueda. Incluso Viri tuvo la paciencia cuando llegué yo a estar en esta onda del budismo, lamaísmo. Yo me convertí en vegetariano. Para mí la carne era cadáver. Yo hacía viajes astrales, tenía un Buda en la casa, yo hacía mis meditaciones, todo esto, sí. Entonces, Así que a Jesucristo lo dejaste de lado. total y absolutamente. Ya, como Padre, una yo era reacción. tal fobia que yo tenía hacia la iglesia, que si yo en Ciudad de México, que hay muchas iglesias, sobre todo en el centro, yo pasaba por una acera que había una iglesia, yo me cruzaba la acera de enfrente para no oler a incienso de la iglesia. Pepe, yo te comprendo porque por mucho tiempo también yo estuve fuera de la iglesia, es decir, no quería nada que ver con Dios, etcétera, ¿no? Pero, ¿qué se le puede decir, por ejemplo, a un papá, a una mamá que se sacrifican, lo dan prácticamente todo, un trabajo extenuante para ayudar a sus hijos, para que sus hijos crezcan en la fe y sean hombres y mujeres de bien, y después contemplan una realidad como la tuya? ¿Qué decirle a ellos? Bueno, yo se lo voy a decir porque la fórmula de Viri, en complicidad con mi mamá, fue orar por mí. Ah, inteligente. Orar por mí. Claro. Y Viri puso muy en práctica lo que usted sabe muy bien, lo que dice la primera carta de Pedro, capítulo 3, donde dice, mujeres, sométanse a sus maridos, aunque no sean creyentes, para que su testimonio traiga conversión. Primera carta de Pedro, capítulo 3, versículo 1, léanlo, esposas. Y Hechos de los Apóstoles, capítulo 16, versículo 31. Si tú crees en Jesús, te salvarás tú y toda tu familia. Viri y mi esposa conocieron la renovación carismática antes que yo y empezaron a ir a grupos de oración donde oraban por mí. Yo no sabía nada de esto. Viri jamás ni me sermoneó, ni me juzgó, ni me trató mal. Siempre fue amorosa conmigo a pesar de todo mi mala vida, Padre. Ni jamás me obligó a volver. Ella jamás. Su recurso fue con mi madre empezar a orar por mí, a orar por Entonces, mí. Entonces, el sostén de Viri fue la oración, el Señor. y el poder de Dios para cambiar tu vida fue la oración de ella y de tu mamá. Y de mi mamá. Yo ahora entiendo perfectamente a Santa Mónica, Claro. orando por Agustín, ¿no? Claro. Padre, y si usted quiere, los números son muy coincidentes. A los 9 meses de esta oración, yo tengo mi encuentro con el Señor. Ya estaba yo en casa, En México. en México, todo esto en Ciudad de México. Ya estaba yo en casa. Ya estaba nuevamente yo tratando de llevar una vida más marital con Viri, tratar de ser mejor ¿Tú marido. la amabas o no? ¿Cómo?
Despertó por mí un nuevo amor, Padre, sí, un nuevo amor, y empecé a comprender realmente el gran valor de Viri como mujer y como esposa y como, sobre todo, como una mujer de oración, aunque en ese momento yo no entendía la parte de oración de ella, ¿me entiende? Pasa lo siguiente, mi mamá... Perdón, no lo entendías por qué. Porque no tenía yo al Señor todavía. Yo tenía dentro No creías que la oración puede mover montañas. Yo no sabía que estaban orando por mí. O sea, ellas lo tenían como... Nunca te lo dijo me lo durante ese dijeron tiempo. cuando yo después tuve mi encuentro con el Señor. No antes. No antes. Viri nunca me dijo, oye, Pepe, estoy orando por ti a ver si te conviertes. No, nunca, jamás. Estoy orando por ti a ver si los demonios que tienes se te salen. Nunca. ¿Qué decirle a una esposa que está más o menos en la situación en que estuvo Viri hace un tiempo atrás, años atrás? ¿Qué decirle? Porque muchas veces la paciencia se acaba. Y llega un momento en que uno dice, ya no aguanto más a esta persona, demasiado. Bueno, la paciencia se acaba si no es en el Señor, Padre. En el Señor puede haber paciencia. Vuelvo otra vez a Mónica. ¿Cuántos años Mónica tuvo paciencia orando por Agustín cuando no se veía Pero creo que hay ningún diferencia, es decir, con un hijo, porque la madre esposo. lo ha tenido adentro. Un esposo ya es algo como que separado de uno, ¿no? Hasta cierto punto. Entonces ya vienen pues las acusaciones, por lo menos en la mente, ¿no? Es un, no sé, un canalla, es un tal por cual. Un tal por cual, en Cuba hay palabras que lo definen bien, igual entonces, que en México. Entonces llega un momento como que la mujer, sobre todo la mujer, mucho más que el hombre, dice, pues ya no lo aguanto más, ¿verdad? Que se vaya a freír espárragos a algún lugar, ¿no? Pero ¿qué decirle a una mujer que está en una situación como la que estuvo Viri para que esta mujer pues, pueda tener instrumentos para continuar con su matrimonio y hacer de su matrimonio algo mejor? Viri podía contestarlo mejor, pero creo que sé que es lo que ella contestaría. Primero, ella nunca perdió la confianza que el Señor, ella recordaba mucho a Lázaro, un Lázaro que ya estaba muerto, un Lázaro que ya nadie daría nada. Y sin embargo, el Señor trajo nuevamente a Lázaro. Viri nunca perdió la fe de que por más podrida que se veía mi vida y en cierta forma un poco nuestra relación, de que el Señor la podía resucitar. Y Viri confió siempre en ese sacramento, el sacramento del matrimonio, que aunque habían sido años atrás que habíamos recibido, que ese sacramento algún día operara en mí. Y la tercera cosa que Viri decía, Él es el padre de mis hijos. El Señor tiene que restituir a este padre, a esos hijos, que ellos no han hecho nada para perder lo que necesitan tener, que es ese, y tener esa esperanza que Dios lo podía hacer, Padre. Ella tuvo más que razones de haber cortado con todo, haberme votado, haberme mandado, usted sabe a dónde. A freír espárragos. A donde los marineros mandaban al que se portaba mal allá en el barco. Voy a decir la palabra porque no es una palabra castiza. ¿Usted sabe dónde mandan a los marineros en los barcos de las carabelas? El canasto ese, sí. El canasto de arriba se llama el carajo. Entonces, cuando nosotros mandamos cuando se portaba mal a alguien, es allá arriba. Cuando el marinero se portaba mal. Allá iba para allá arriba. Entonces, ella podía haber mandado allá arriba para no repetir la palabra. Y creo que esa actitud, por eso yo a Viri nunca seré capaz de darle gracias por esa fe que tuvo. Porque, Padre, si hoy día estoy en lo que estoy, se lo tengo que agradecer al Señor, por supuesto, pero a Viri. Nunca serás capaz de darle suficientes gracias, ¿no? Así es. Sí. Así es, Padre. Y entonces, ¿qué para consejo acabar rápido, de nuevo? No, pero pasa rápido le das la cosa, a las señoras, ¿qué consejo? Así como que concreto. Afiáncese en el Señor. Afiáncese en el Señor. Orar por ese hombre. No por lo que usted vea, sino otra vez, volviendo a la cita de Pedro, sométase a ese hombre. Y cuando habla de someter, no es un sometimiento de una esclava, no. Su corazón esté sometido y usted reconozca, ese hombre, Dios me lo dio. Si me unió Dios en un sacramento, fue que Dios puso a este hombre en mi vida, en aquel momento, que después ha cometido errores, los ha cometido, pero Dios lo trajo a mi vida. Y si Dios lo trajo, igual que a Lázaro, Dios lo puede devolver. Dos cosas, Pepe, que se me vienen a la mente. Una de ellas, y si el hombre está contagiado con alguna enfermedad venérea o SIDA o lo que sea. Y la otra cosa, ¿qué clase de ejemplo para los hijos si este hombre está fuera de la casa y la mujer sigue amándolo y sigue esperando? ¿Qué responderías a eso? Bueno, si la mujer sigue amándolo, el testimonio que esos hijos van a ver va a ser tremendo, Padre. Positivo, piensas tú. Positivo, absolutamente. Aunque esté fuera de la casa. Aunque esté fuera de la casa, aunque sea fuera de la casa. Ahí es donde entra la acción del Espíritu Santo, Padre.
de lo que nosotros no podemos quizá humanamente entender. Dios trabaja en maneras que nosotros, lo que dice claramente, mis caminos no son tus caminos, mis pensamientos no son tus pensamientos. Y el Isaías Espíritu Santo 55. actúa en formas misteriosas. Y yo creo, volviendo a esa cita de Pedro, que yo le doy todo el crédito, si tú, mujer, realmente mantienes ese amor a ese hombre, no por lo que lo merezca, sino por quien es el padre de tus hijos y el hombre que Dios te dio en un sacramento, Dios va a honrar esa actitud, ese corazón, Padre. Y ese hombre, yo lo he visto en otros casos, o sea, no solamente lo hablo en mi caso, y Viri lo sabe. Hemos visto muchos casos que parecían no tener remedio. Y cuando se aplica esa fórmula, en el Señor, confiar en el Señor, mantenernos firmes. Aunque cueste la vida. Aunque esté la tempestad, hundiéndose el barco. Señor, ¿no ves que nos estamos hundiendo? Ajá. El Señor calma las tempestades y puede rehacer lo que humanamente, incluso psicológicamente, algún psicólogo o psiquiatra diga, no hay remedio. En Dios sí hay remedio, Padre. Claro que sí. Él ha resucitado. Él está vivo, está con nosotros. Pero otra pregunta Estamos celebrando resurrección. Amén. La otra pregunta es, ¿y si hay alguna enfermedad y la mujer no lo sabe? Esa sí es una situación médica. Usted dice que ya ha contraído un SIDA. Claro, es decir, ¿cómo la esposa sabe qué certeza puede tener de que el hombre está sano? Se han dado por ahí por la calle en otras cosas, ¿no? Bueno, pues yo creo que a lo mejor tendría que decirle, bueno, chico, yo te recibo en casa, pero te voy a llevar un médico para que te hagan un examen. Bueno. ¿Y tratarías de buscar algún tipo de consejería espiritual o psicológica? Porque hay mucho daño, mucho dolor de por medio, ¿no? Mire, yo no buscaría, y perdón, yo sé que puede haber psicólogos y psiquiatras que se van a ofender. No estoy en ninguna manera devaluando lo que es la profesión de psiquiatras o psicólogos, no. Pero yo creo que la dirección tiene que ser una dirección espiritual. No una dirección meramente psicológica o psiquiátrica, sino tiene que ser una dirección espiritual. Y yo sí creo que dentro de la Iglesia, Padre, hoy día hay movimientos apostólicos que tienen enorme sabiduría. Sí. Y muchos de estos movimientos son de gente que han pasado, como en el caso mío, por situaciones que tienen la experiencia para poder aconsejar sabiamente, pero espiritualmente, a una mujer o a un hombre. Porque, Padre, usted sabe que hoy día también hay muchas situaciones, no solamente es el hombre el que se desvía, muchas veces es la mujer. Claro. Yo conozco de hombres que han vivido tragedias, que la mujer de repente es la que lo ha dejado, se ha ido a vivir con otro hombre, ha botado todo, o sea que hoy día es de los dos sentidos. Y que ha dejado al esposo y a los hijos también. Correcto. Para irse con otra persona. Pero yo sí creo que dentro de la Iglesia existen estos movimientos, encuentro familiar, matrimonios en victoria, de los que se me vienen en este momento, que tienen la experiencia y tienen matrimonios que han pasado por situaciones. Viri y yo hemos podido aconsejar a muchísimas parejas, Padre, y por nuestra propia experiencia les hemos podido transmitir los errores que cometí y cómo se pueden subsanar o sacar estos muertos que aparentemente no tienen solución. Sí hay solución. O sea, la Iglesia... ¿Cómo buscar esa solución? ¿Yendo a la parroquia de uno o qué? Claro, y yendo a la parroquia, hablando con su párroco y preguntarle, nosotros necesitamos asesoría. Hay muchos sacerdotes santos que tienen, usted es uno de ellos. Gracias, Pepe. Que pueden aconsejar. Yo lo sé que usted a muchísima gente ha aconsejado, Padre, sin usted haber estado en una situación marital. Sin embargo, por los años de experiencia, le ha dado a usted ese discernimiento y esa capacidad de poder orientar. O sea que sí, en la iglesia, la solución está en la iglesia. No la busquemos fuera de la iglesia, está dentro de la iglesia, que es el cuerpo de Cristo, Padre. Entonces lo importante es no dejarse hundir, sino que poner la fe en Jesús, poner la mirada en Jesús y pedir al Señor que nos guíe y que nos enseñe el camino para que esa relación que está supuestamente perdida, se pueda restaurar en todo el sentido de la palabra. Correcto. Donde sí ya hay situaciones muy serias es que sí hay violencia doméstica. Esto sí ya es harina de otro costal. Aquí sí no podemos, si es un hombre que está en una situación de gran violencia, que puede incluso, si se le admite volver a casa, puede volver a ser violento contra la esposa o los hijos. Ahí sí, la iglesia es muy sabia, sí conviene que se mantenga una separación mientras este hombre pueda recibir el tratamiento. Aquí sí hay un caso ya psicológico serio. O puede ser incluso un caso espiritual serio, Padre, porque eso no se menciona mucho, pero cuando uno se abre a estos malos pasos, uno puede llegar a una especie en cierta forma, una especie de obsesión o posesión demoníaca. Claro. Yo lo tuve. No estuve poseso demoníaco, pero cuando yo tuve mi encuentro, mi primer acercamiento con Cristo, en mí hubo una batalla terrible interior, Padre. Y ahora yo lo puedo ver
que yo le había abierto las puertas al maligno por todo esto que le he contado. Claro. Y cuando por la primera vez que yo escucho en esa parroquia que Jesús está vivo, que Jesús me puede salvar, que Jesús me puede rescatar, dentro de mí se armó una tremenda revolución. No creo que yo caí de momento hincado. Claro. Por un lado, mi mente me decía, no, tú ya saliste de estos, tú ya pasaste, la iglesia no te sirve, no va por ahí la cosa. Por otro lado, esa semillita allá adentro me decía, Pepe, esta es la verdad, que tú has andado buscando en el Himalaya, que tú has andado buscando en el poder mental, que tú has andado buscando en el alcohol. Y nada de eso te sirvió. No, me decía, y eso no te sirvió. Por eso. Esta es la verdad. Amén. Esta es la verdad. Amén. Pero la revolución fue fuerte. Claro, ¿por qué? Porque el maligno te estaba perdiendo. Me tenía en sus garras. Lo confieso, me tenía embaucado, Padre. Y cuando llega esa luz, es como un cuarto oscuro, ¿no? Cuando usted tiene un cuarto muy oscuro y entra el primer hilito de luz, empieza a verse toda esa mugre que hay ahí. Se empieza a revolver toda esa basura que está ahí. Y eso es fuerte, Padre. Eso es fuerte. Yo tuve la fortuna de que en ese fin de semana oraron por mí. Oraron por mí pidiéndole al Espíritu Santo que entrara en mi vida. Y fue un 20 de septiembre, un miércoles 20 de septiembre, como a las 8:30 de la noche, que unas personas me dijeron, Pepe, vamos a orar por ti. ¿Quieres entregarle tu vida al Señor? En ese momento, Padre, yo dije, ya lo intenté todo. Entonces dije, bueno, Jesús, ¿qué puedo perder? No tengo nada que perder, no cobran, no me están diciendo que tengo que dar nada. Jesús, si realmente existes, claro, aquí estoy, esta basura, toma mi vida. Oraron por mí y yo sé que en ese momento yo recibí lo que hoy día llamamos el bautizo en el Espíritu Santo. Se te revolvió todo por dentro y la presencia del Señor comenzó un principio, yo en ese momento comenzó no a tomar santidad, control. Ni se oyeron campanas, pero sí puedo claramente ver que en ese momento que yo le dije a Jesús, Jesús, aquí estoy, esta basura, aquí está esta basura, tómame aquí donde estoy. Jesús me tomó, Padre. Tenemos que hacer una pausa, hermanas y hermanos. Es un privilegio para mí, de verdad, compartir contigo, Pepe. No sabía muchas de las cosas que tú has compartido, que tú has hablado, de las que tú has hablado. Pero bueno, es una confesión pública y yo creo que realmente vale la pena porque lo que tú estás diciendo tiene mucho valor para muchas personas, para muchos de ustedes que están escuchando, que están viendo. Vamos a una pequeña pausa, pero regresaremos pronto y tengo muchas más preguntas que hacerte. Así que, por favor, no se vayan, quédense con nosotros. Bienvenidos sean todos ustedes, hermanas y hermanos, a este es su programa, Nuestra Fe en Vivo. Y no soy el padre Pepe Alonso, soy el padre Pedro Esto Núñez. No estaba planeado. Quiero aclararlo. Esto no estaba planeado. Esto fue idea del padre Pedro, así que siga para adelante, Pedro. Bendito sea Dios. No, pero estamos hablando del excelentísimo Pepe, que realmente pues, yo estaba un poquito preocupado porque entrevistar a un personaje que ha estado por años haciendo entrevistas y de pronto yo que no sé nada de entrevistas, venir a entrevistarte a ti. Lo está haciendo muy bien. Muchísimas gracias, Me está Pepe. confesando. Muchísimas gracias. Pues hablando acerca de encuentro personal con Jesucristo y me fascina lo que has dicho porque es cierto, para poder nosotros navegar en los mares de la misericordia del Señor, pues tenemos que tener esa disponibilidad de ese encuentro, el abrirnos a la misericordia de Dios, a la presencia de Dios, a la vida de Dios. Padre, es la puerta de entrada. ¿Verdad? Sin ese encuentro con Jesús, nuestra fe puede quedar una fe meramente intelectual, dogmática, doctrinal. No llega al corazón. Pero no pasa a ser vida. Así es. Y es entonces que se cumple lo que ya nos decía Vaticano II, se puede producir esa disectomía entre fe y vida, ¿no? Claro. Yo tengo mi fe, yo creo, yo recito el credo cuando voy a misa, si es que voy a misa, yo vivo mi vida, pero eso es una fe muerta, Padre. Y desafortunadamente eso sucede con muchos cristianos católicos, ¿no es cierto?
No le quiero dar un número estadístico, pero Mejor que no. un número grande. Bastante Y usted alto. aquí lo he dicho yo, un número Sí. grande de nuestra gente que han pasado Sí. por los sacramentos de iniciación Sí. no han sido iniciados en el proceso que la Iglesia nos presenta, que es empezar por un encuentro con Jesús. Claro. Ese es el inicio de todo, Padre. Pero por otra parte hay esperanza, porque por ejemplo en tu caso, en mi caso, en el caso de muchísimos de ustedes que fueron bautizados y ahí pues entró la semilla de la fe, conscientes o inconscientemente por la gracia santificante. Y poquito a poco el Señor, que tiene una paciencia infinita, pues esperó al momento adecuado para que nosotros pudiéramos reaccionar y escuchar su llamado. ¿Cómo una persona puede tener ese encuentro con Jesús? ¿Cómo una persona puede enamorarse de Jesús? ¿Cómo una persona puede tener un cambio tan drástico en su vida a través de un momento de oración en particular como el tuyo que sucedió en México? Los hermanos, las hermanas que están escuchando, que están viendo diferentes partes, yo me preguntaría, si yo no hubiera tenido ese encuentro, ¿cómo yo, Pepe, puedo tener un encuentro con Jesucristo? ¿Cómo? Un encuentro personal con el Señor. Cada persona somos como las huellas digitales únicas. No hay dos personas iguales. Y Dios actúa en cada persona en una manera muy personal, valga la redundancia. Ajá. Yo sé de personas que han tenido un proceso, que ese encuentro con Jesús se ha producido en un proceso. No ha habido algo dramático como, voy a poner en mi caso, un San Pablazo. San Pablazo. Sí, que de repente... Nunca había oído eso. Sí, que el Señor te sale Pablo en el camino, Te ¿no? echó Que abajo. lo echa uno abajo, Sí, como fue en el caso mío. sí. Hay personas que han tenido ese proceso y realmente han llegado en este desarrollo a un encuentro con Jesús personal. En la vida de los santos tenemos muchos, ¿no? Que nunca llevaron una vida de pecado, no llevaron una vida disoluta, sin embargo, tuvieron un amor inmenso por Jesús. Tenemos muchísimos en la iglesia. Me viene a la mente Santa Teresita del Niño Santa Jesús, Teresita por del ejemplo, Niño ¿no? Jesús, Sí, claro. etcétera. Tantos otros. Pero hay otros como San Francisco, Sí. San Ignacio de Loyola, Balas y valga perdidas. Dios, San Agustín, que Dios mío, Sí. están en el club de los que necesitábamos Claro, que nos claro. tiraran, que tuviéramos ese San Pablazo, ¿no? Ajá. Yo creo que, Padre, lo que se ha sembrado en casa o en el colegio o en la parroquia es esa semilla que está ahí. Pero tiene que llegar alguien que sea ese instrumento que Dios use para despertar, para llevarme a ese encuentro con Jesús. O sea que aquí es el resto de nosotros, los que tenemos una inmensa responsabilidad de buscar a esas ovejas, que ya lo ha dicho el Papa Francisco, hoy día es una oveja que tenemos en el redil, 99 están afuera. Y tenemos que salir a llevarles a ese encuentro con Jesús. No va a suceder en una forma mística que de repente el Señor se vuelva a aparecer y baje y diga, conviértanse todos. Aquí es la labor evangelizadora de la iglesia. Claro. Y creo que es donde está nuestra gran falla, Padre, que no estamos cumpliendo con la misión que el Señor nos encomendó. Él nos dije, vayan y anuncien. Yo, Y si estamos no hablando de anuncio, todos, ¿no? Todos, sin bautizados. excepción, todos los bautizados. Sí, así es. Si yo no estoy cumpliendo con esa misión que tengo de anunciar a Cristo, de llevarles a otras personas, a anunciarles lo que yo he encontrado, la perla de gran valor, Amén. Ujú. si yo no la llevo a otros, Padre, muchas almas quizás no van a tener ese encuentro con Jesús, aunque Dios tiene 1000 caminos, ¿no? Qué hermoso si un día pudiéramos decir delante del trono de gloria a Jesús, Señor, no perdí a ninguno de los que tú me diste. Ese canto que se hace mucho en iglesia, lo que yo pude salvar y se ha perdido, Padre, es una gran verdad. ¿Cuántas veces quizás el Señor nos ha puesto en nuestra vida personas que necesitaban que nosotros les habláramos de Jesús? Que les habláramos de ese Jesús que yo conozco y decirle, aquí lo tienes, el Jesús que yo tengo te quiere también a ti, te está buscando. Si no lo hacemos, Padre, es un pecado de omisión gravísimo y quizás estamos privando a esa persona Claro. de tener ese encuentro Claro, con claro. Jesús. Yo sí doy gracias a Dios porque yo veo en el presente como que muchos más medios para poder facilitar ese encuentro personal con el Señor Jesús. Y EWTN es uno, Padre. es uno, exactamente. Su programa, por ejemplo. ¿Y el tuyo, Pepe? Bueno, no, pero la labor, y aquí tenemos que Sí. darle infinitas gracias a Dios por Madre Angélica, que tuvo Claro. el valor de lanzarse, entrar en los medios de Claro. comunicación, Sin saber lo Radio que estaba Católica haciendo. Mundial, que ha Así podido llegar a millones de personas Así es. y llevarlos a ese encuentro con el esplendor de la verdad que es Cristo Jesús. Pero hay que salir y buscarlos. Claro. Por eso el Papa Francisco nos dice, déjense de balconear, bájense de estar viendo la historia y bajen a las periferias Prefiero una existenciales. iglesia herida y lastimada que no una iglesia acomodada que se enferma en su propio ambiente sin hacer nada. Estoy Así de es. acuerdo, Padre. O sea que no solamente es de la persona, cómo yo tengo ese encuentro, es quién a mí me va a ayudar, quién a mí me va... Estas personas que oraron por mí esa noche del 20 de septiembre fueron ese instrumento de Dios.
Bendito sea Dios Dios. los puso y en un momento me dijeron, Pepe, vamos a orar por ti. Vamos a orar por ti. Me recuerdo un americano, Harvey, que hablaba pésimamente mal el español, el pobre, pero le dijo, dice, yo imponerte las manos. Sí, imponerme las manos. Yo nunca ¿Qué había es visto eso? imponer. ¿Qué es esto? Y cuando ese hombre Sí. me dice, cerrar tus ojos. ¿Qué es esto? Bueno, cierro mis ojos, padre, y cuando ese hombre me pone a mí las manos, a un mexicano, machote, me le pone las manos en el hombro y dice, ay, Dios mío, me tocó uno del otro sindicato. Yo estuve por quitarme. No, pero entonces me di Sí. cuenta que era lo que estaban haciendo. Pero ese hombre tuvo el valor de orar por mí De y venir a pedirle a ti. Jesús, Señor, entra en la Sí. vida. Me dijo, Pepe, tú ayuda a orar conmigo. Y muy fácil, dice, Señor Jesús, aquí estoy, te quiero entregar mi vida. Tómame donde estoy y haz de mí lo que quieras. Eso Esa es fue todo. la oración. Pero eso es lo que dice la palabra de Dios, ¿verdad? A nosotros nos toca tirar la semilla, como, Claro. como el sembrador. Nos toca tirar la semilla, sembrar la semilla. El Señor recogerá la cosecha en su debido tiempo. Pero hay que tirar la semilla, padre. Claro, y eso para ti papá, para ti mamá, para ti hijo, para ti hija, para ti hermano, hermana. Es decir, no dejemos de tirar la semilla, no dejemos de dar esa palabra que alguien puede necesitar en un momento determinado y esa palabra va a ser de bendición y va a cambiar la vida de esa persona y la va a cambiar para siempre. Padre, ese canto hermosísimo que el Papa Francisco lo estaba cantando en México, el pescador de hombres que llamamos. Sí, Yo digo, cómo no. y lo he dicho aquí, mire, no lo cante si usted no está evangelizando. No lo cante, porque si usted lo canta simplemente como perico por seguir el grupo, ese canto nos compromete, porque dice, tú necesitas mis manos. Claro, el mi trabajo, cansancio, mi cansancio, que que a otros otros descanse, descanse. Así amor es. eterno que siga amando. Amén. Eso es llevar a Cristo a otros, Padre, y todos tenemos la obligación, porque el Señor no nos lo dejó como una opción, es un mandato que tenemos de ir y evangelizar, Padre. Esa es la gran misión de la iglesia. Pepe, hago un paréntesis, si me permites. Usted está al cargo muy de este programa, me lo quitó. Muy así que- pronto vamos a tener dos eventos, uno en Nueva Orleans y otro en Dallas, Texas, de evangelización fuerte. Se llaman Sábados de Milagros. Va a ser el 30 de julio en Nueva Orleans y en Dallas va a ser el 20 de agosto. Y todos realmente pues preparados por laicos, personas que claro. en algún momento de su vida tuvieron un encuentro con el Señor Jesús y quieren compartir eso con las demás personas. Así que no se lo pierdan, hermanas y hermanos, va a ser de nuevo el 30 de julio en Nueva Orleans, Luisiana, y para más información pues ahí vamos a estar dando los números telefónicos y ahí está pues el póster sobre ese evento que va a ser transformador, va a ser un evento en que no solamente vamos a poder escuchar palabra de Dios, pero vamos a dejar que la palabra de Dios transforme nuestro corazón, nuestra vida toda. Y también pues en agosto 20 va a ser en el Allen Event Center en Dallas, Texas. Así que yo me gozo. Están haciendo lo que todos tenemos que Yo hacer, me gozo, Padre. sí, exactamente. Llevar a Cristo a otros. Yo me gozo porque constantemente hay personas que dicen, bueno, pero no vemos milagros en la Iglesia Católica. Constantemente yo estoy viendo milagros en la Iglesia Católica. Constantemente yo estoy viendo la obra, el poder transformador Seguro. de Cristo Jesús en la Iglesia Católica. Y sobre todo cuando nos acercamos al sacramento de la confesión, cuando nos acercamos al sacramento de la Eucaristía y comenzamos a ver personas que antes eran tal vez como tú, pero que en un momento u otro de sus vidas han cambiado y están luchando por cambiar a otros. Pues esa es la idea. Es un punto muy Sí. bueno, Padre, porque este proceso es un proceso que va a durar el resto de la vida. Así es, Es un inicio. así es. Yo no soy perfecto y usted me conoce perfectamente, ni pretendo serlo. Solo Dios es Pero perfecto. estamos ya en el camino. Amén. Como dice Pablo, yo corro Así es, hacia adelante. dejando atrás el pasado. Y yo creo así que la es. perfección nunca la vamos a alcanzar aquí, Padre. Llegará el momento en que haremos ese tránsito. La perfección será cuando estemos ya en la patria celestial. Ahí sí ya no habrá llanto, dolor, ni ahí estará todo limpio, puro y estaremos Ya. en la presencia de Dios. Pero sí tenemos que buscar la santidad. Pues Oh, sí. la palabra de Dios dice en Hebreos 12, versículo 14, que no hay cielo sin santidad. Entonces, y sin luchar santidad por eso. nadie verá al Señor. Ese es Exactamente. todavía mucho más Así es. fuerte, ¿no? Así es, Ajá. así es. Pues entonces, hablando de santidad y hablando de buscar la perfección y hablando de acercarnos al Señor, pues todo eso tiene que ver con la fe. Y dice la palabra de Dios también que la fe es la certeza, lo que no vemos, Hebreos capítulo 11, versículo 1, es la seguridad de lo que esperamos. ¿Cómo tú has podido mantener tu fe? Porque hay momentos difíciles, imagino yo, en tu caso, Pepe, por ejemplo, con tu esposa, que ha estado bien enfermita por la gracia de Dios, creemos que ella está ya bien,
pero recibiste un gran golpe cuando el médico te anunció de que tu esposa tenía una enfermedad seria. Un cáncer en la sangre que se llama leucemia, padre. ¿Qué sentiste? Bueno, obviamente, cuando ella había padecido una situación que se llama melodisplasia, que es una cuenta baja de glóbulos blancos, plaquetas, pero hay gente que puede vivir con esa situación sin desarrollar el cáncer, la leucemia. Solamente un 30% de las personas que tienen esta melodisplasia llegan al cáncer, y Viri estuvo en ese 30%. En el año antepasado, este año pasado lo pasamos ya en el tratamiento, pero el año antepasado bajaron mucho sus cuentas de sus globos, le mandaron a hacer una biopsia de la médula espinal, que es donde pueden encontrar, dar un diagnóstico, y la llama un doctor del Hospital Baptist en Miami y le dice: señora, tenemos el resultado de su examen, tiene usted leucemia. Ay, señor. Tiene que venir al hospital, tenemos que ponerle con oncólogos porque necesitamos empezar un tratamiento con usted. Padre, ¿Qué fue sentiste en ese momento? un momento muy, muy difícil, muy duro. ¿Sabes que Muy, me muy estoy duro. acordando de mi madre? Yo le decía al Señor: Señor, déjamela por 20 años. Déjamelo por 20 años. Y bueno, pues el Señor tenía otro plan para ella, porque un día la llevé al hospital y estaba perfectamente bien, es decir, algunos achaques, algunos dolores, pero estaba bien. Tanto así que el médico me había dicho: hoy se va para la casa, pero se fue para la casa del padre. Yo miraba a mamá cuando ella estaba ya a punto de morir, y yo le decía: Señor, te quedaste dormido, ¿cómo es posible? Si tu palabra dice que si te pedimos con fe, tú vas a darnos lo que nosotros pedimos. Y yo decía: Señor, me voy a quedar sin nadie. Si mi madre se va, yo me voy a quedar sin nadie. Mis hermanos tienen todas sus familias y todo lo demás, pero yo no tengo familia así cercana, ¿no? Y el caso es que finalmente como que vino del Señor, porque le dije: mamá, ya te puedes ir, porque yo voy a estar bien, Jesús me va a cuidar. Y en ese momento dice el médico que el monitor de signos vitales dejó de funcionar y mamá se fue al cielo. Estoy convencido de esa realidad. Y pues después yo decía: Señor, qué sabio eres, porque antes yo estaba dividido. Es decir, cada vez que yo estaba en Nueva Orleans, yo cuidaba a mamá, yo la vestía, yo la peinaba. Es decir, mamá, que era una persona tan recatada, me dejaba bañarla, como si ella se había convertido en mi niña, mi hija, claro. ¿sí? Y el caso es que la primera vez que yo entro en la casa, un silencio patético, sí, horrible, pero me he dado cuenta de que mi vida ahora puede ser completamente del Señor y no tengo por qué estar dividido. Y sé que fui un buen hijo y le di a mi madre las mejores rosas cuando estaba en vida. Lo mismo hice con mi padre. Yo fui el único de los 4 hermanos que tuvo el privilegio de estar con papá y mamá cuando ellos murieron. Los demás no pudieron estar por la razón que fuera. Y entonces, pero fue un momento de mucho cuestionamiento. Señor, ¿cómo es posible si una persona te pide con fe como que tú haces una cosa diferente? ¿Te pasó eso por la mente a ti o no? Cuando nos dan la noticia de que Viri tiene cáncer, es la palabra, leucemia, tiene cáncer, Viri y yo lo que dijimos es: ahora tenemos que afrontar esta situación. Vamos a confiar que el Señor tiene algo que quiere hacer a través de esta situación. Por algo el Señor lo está permitiendo, aunque no es que Él envíe la enfermedad, pero sí, la situación médica se presenta. Sí. Dios puede escribir derecho en renglones torcidos, Amén. Padre. Así es, así es. Yo tuve la inmensa bendición de EWTN. Enrique Duprat y todos los directores, Doc Kirk, Mike Warsa, me mandaron decir inmediatamente: Pepe, ahora tu prioridad es Viri. Amén. EWTN te va a apoyar en todo lo que tú necesites. Si es necesario que no se haga nuestra fe, no se hace. Si es que podemos encontrar alguna otra forma, pero tú tienes ahora que... Y tú lo hiciste en Miami por bastante tiempo, ¿verdad? Todo el año se lograron hacer los programas en Miami. Pero aquí es donde Viri y yo nos dimos cuenta, Padre, de que si nosotros nos manteníamos esperando que fuera lo que Dios quisiera, nosotros no le pedimos al Señor: hágase esto o lo otro. Señor, estamos en tus manos. ¿No pediste nada? No. Empezamos nosotros a pedir la sanación de Viri. Sí. Pero no es que exigimos la sanación de Viri. Le dijimos: Señor, si esta es tu voluntad, que Viri sane. Y Padre, se unió
un ejército de hermanos y hermanas en Cristo en todo el mundo a apoyarnos en oración. Y lo que más a Viri y a mí nos trajo un gran consuelo fue que empezamos a oír muchísimos testimonios que empezaron a ver en Viri y en mí un matrimonio que estábamos unidos en adversidad. Y esto sanó a muchísimos matrimonios. Qué hermoso. Sanó a muchos esposos. No lo digo aquí delante de ustedes, pero a mí mucha gente me dijo, Pepe, el hecho de que tú te dedicaste a tu esposa, para muchos hombres fue un tremendo testimonio que los trajo gran ejemplo, a un nuevo amor a su esposa. Viri ha sido un enorme testimonio para muchas esposas que siempre se mantuvo como ama de casa, se mantuvo pasando esto sin nunca jamás quejarse, sin nunca jamás pelearse con el Señor, sino lo aceptó, Señor, si esta es tu voluntad. Entonces creo que el Señor permitió esto, Padre, que pudiéramos nosotros testimoniar con nuestras vidas. Y no somos perfectos, pero Dios permitió esto para tocar a mucha más gente a través de este testimonio que Dios nos permitió vivir, Padre. Afortunadamente la medicina cumplió su trabajo. A fin del año pasado se le hizo ya después de unos tratamientos muy duros. Viri sufrió mucho en el hospital. Usted no sé si ha visto algunas veces personas que están pasando por la quimioterapia. Sí. La quimioterapia es un veneno. Claro. O sea, hay que envenenar a la persona, hay que matar. Es como una buenas batalla. Y malas, claro. Es como una batalla, hay que matar a los buenos y a los malos. Claro, para que los buenos puedan resucitar y puedan continuar. Claro. Viri la pasó muy, muy dura. Yo jamás la oí quejarse. A uno de los peores momentos, para mí fue un enorme testimonio también. Otro gran testimonio que Viri ha dado en mi vida. Se mantuvo firme en su fe. Nunca la vi desquebrajarse. Y a fin del año pasado tuvimos la gran noticia de que la medicina había cumplido su cometido, pero la mano de Dios, gloria a Dios, usando la medicina, permitió que Viri saliera. Ahora, ella está en lo que se llama un proceso de remisión. En el cáncer no se puede cantar victoria, vamos a llamarlo médicamente, hasta dentro de 5 años. Entonces, Viri tiene que estar en un chequeo precisamente para que si hay acaso una recurrencia, se pueda atender a esta recurrencia y permitirle caminar hasta que su médula logre estar completamente sana, si esta es la voluntad de Dios. Ahora, Viri y yo incluso hemos abierto también la posibilidad de que quizás si el Señor en un momento la quiere llevar a la casa del Padre, todos algún día nos tenemos que ir, Padre. ¿Qué tú harías, Pepe? Esa es una pregunta muy difícil de contestar, Padre. Por un lado, yo he sentido que si Viri algún día partiera, yo quisiera apartarme completamente y dedicarme a casi una vida monástica. Dios te bendice. Esa ha sido no sé si es una tentación, Padre. Así que de canalla a rendir tu vida. Lo he pensado, completamente. Yo sé que algunos de mis hijos no están muy de acuerdo. No están de acuerdo. Incluso mucha gente que me ve en los medios de comunicación me han dicho, tú no puedes dejar de hacer esto. Pero les digo una cosa, yo no soy indispensable, ni mucho menos. No, ni mucho menos. Si un día Pepe Alonso sale de Lo valioso de vivir una vida de oración para los demás, no solamente para uno. Como otros en algún momento han vivido una vida de oración por ti, como tu esposa y tu mamá. Ese ha sido mi primer pensamiento. Si el día que Viri partiera a la casa del Padre, yo dejaría todo e incluso tengo los caminos para yo vivir una vida monástica. Yo pudiera recibir incluso el diaconado y pudiera incluso recibir el sacerdocio. Pero no lo haría yo como un sacerdote secular, sino yo quisiera hacerlo dentro de una vida monástica, prácticamente. Por otro lado, entiendo la tremenda responsabilidad que es el servicio que podemos prestar a la iglesia por los medios de comunicación. Claro. En realidad, se lo hemos dejado en manos del Señor. Y el Señor nos ha ido llevando pianito, un paso a la vez. Yo no quiero decir, haría esto ya definitivo, lo otro. Mi tentación, si usted lo quiere llamar así, sería dejar todo y recluirme para los años que el Señor me tenga. ¿Tú tuviste también problemas de enfermedad? ¿Tuviste problemas con tu corazón? Bueno, Padre, sí. Esto creo que aquí muchísima gente lo sabe. Yo estoy cumpliendo ya 6 años de que el Señor me prolongó la vida cuando médicamente yo morí. Un 25 de diciembre del año 99, yo caí muerto. Médicamente yo caí muerto. ¿La reacción de tu esposa fue la misma que la tuya actualmente o fue diferente? No le... Ella reaccionó, es decir,
ecuánimamente, con fe, o ella tuvo una reacción diferente a la tuya, a la que has tenido con la No, enfermedad de tu ella, esposa? ella reaccionó absolutamente conmigo en todo momento porque ya no tenemos el tiempo de contarle todo el proceso, pero yo caí muerto en casa. Yo estuve cerca de un mes luchando Pero con mi muerto en vida. el sentido, ¿no respirabas? Yo caí muerto, me paró el corazón. Se te Mi paró el corazón paró. corazón. No fue un ataque cardíaco que uno Ajá. tiene ciertos síntomas. No, a mí mi corazón paró, me hizo un cortocircuito el corazón, mi corazón paró. ¿Tú tuviste algún tipo Ningún de... síntoma. No, pero de experiencia Nada. fuera de ti o algo así? Me No, han nada. preguntado que si yo vi el túnel, Nada, que no si yo viste vi la nada. luz. No viste nada. A mí se me apagó la luz. No supe más de mí. No tuve ningún dolor, ningún mareo, nada. Simplemente yo caí como un tronco. ¡Pam! Caí. No tenías conciencia de nada. Nada. Dios permitió que estaba mi hijo Fernando en casa, que me empezó a dar masajes. En 3 minutos estaban los paramédicos. Estuvieron casi 2 horas luchando conmigo en casa, dándome electroshocks, inyecciones para reanimarme. Cuando yo entro al hospital, en el Hospital Baptist en Miami, me vieron en el cuarto de intensive care, movieron la cabeza y dijeron, no va a durar mucho. Pero es milagrosa, Padre, milagrosa la forma en que Dios trabajó para que yo pudiera mantener. Yo no me llamo resucitado, el único resucitado es Cristo. Nosotros algún día resucitaremos en la resurrección final, pero Dios me prolongó la vida en su plan. Pero médicamente yo no debería estar con usted aquí conversando. Es que el Señor tenía ese plan para nosotros, de poder estar aquí, y tantos otros más que Dios tiene para ti, que ha tenido para ti. Bendito sea. Viri se mantuvo conmigo. Todo ese tiempo, yo estuve casi 3 semanas inconsciente. Cuando yo despierto, después, esto fue en diciembre 25, cuando yo en enero abro un día los ojos, me encuentro en un cuarto con unas luces y digo, ¿dónde estoy? Me dice, Pepe, cálmate, te vamos a explicar qué ha pasado, etcétera, y me empiezan a hablar de toda la situación. Yo estoy aquí porque Dios quiere, Padre. Médicamente, yo debí morir, que es el término médico, ese 25 de diciembre a las 11 de la noche. Pero como tú dices, muchas personas estuvieron orando por ti, Pepe, muchísimas personas estuvimos orando por ti. Y creemos firmemente en el poder de la oración, creemos que la oración pues mueve montañas, el Señor Jesús lo dice. En el Evangelio según San Marcos, en el capítulo 11, versículo 21 en adelante, si lo que oramos, lo oramos con fe, podemos estar seguros de que lo vamos a obtener, sencillo como eso. Y el Señor no dice mentiras. Entonces, no desfallezcan en la oración y oren sobre todo por necesidades que ustedes tienen en su hogar, en su familia, como en tu caso, ¿verdad? Tu esposa, yo estoy con la boca abierta escuchándote, ¿verdad? Y tu mamá también, no se dieron por vencidos. Y dice el Señor ¿Sabe Jesús, cuánto tiempo estuvieron orando Viri y mi mamá por mí? un tiempo bastante largo, seguro que sí. 9 meses. 9 meses. Como si fuera el tiempo de un bebé, de una gestación. Así que fuiste al vientre de la oración. De la oración y saliste renovado. Por eso yo soy un convencido de lo que dice Pedro también, Padre, en la carta, cuando dice, mujeres, oren por sus maridos, sométanse a sus maridos, porque aunque los que no creen serán tocados por la conducta de las esposas. Claro, y al revés también, pues, porque tú dices, y tienes mucha razón, que también hay situaciones en que el esposo es el que perdura, que es fiel, y la esposa... Que ore pues, por la esposa. Esa es una carretera de 2 vías. Exactamente. Por supuesto, Padre. Yo creo firmemente que cuando una pareja se casa, no es para ser feliz él o ella, sino que para ser feliz a la otra persona. Correcto. Para ser como que un canal de gracia para la otra persona en el nombre del Señor. Mire, yo lo he reconocido, Padre, si no es por Viri Alonso, yo estaría perdido. Yo lo sé perfectamente bien, que yo le tengo que dar gracias a Dios Padre por Cristo Jesús que murió en esa cruz por mí. Pero el segundo que le tengo que dar gracias es por Viri Alonso, Amén. que fue la que permitió que mi vida, que yo, por mi pecado, yo me hubiera ido completamente. Yo estaría en el infierno, Padre. Y Santo creo que Dios. esa fidelidad de Viri Santo Dios. y fe en Dios fue Santo Dios. ese hilo que permitió que mi vida no se perdiera para la eternidad. Bueno, don Pepe Alonso, ha sido un gran gusto haber compartido contigo este programa. Te quedan 2 minutos. ¿Qué mensaje quisieras dejarle a los televidentes en estos momentos? El mensaje es lo que estamos viviendo, la resurrección. En Cristo todo es posible, todo es posible. Si el marido ha sido, como yo, un hombre que ha estado en los caminos, perdido al Señor, esposas no pierdan la fe. Esposas, si el marido
¿Creen ustedes que no tiene solución? Yo soy una respuesta que sí. Y lo mismo esposo, si la esposa usted cree que va por el mal camino, confíen en el Señor. Estamos en el tiempo de la resurrección. Amén. Y lo que parezca más podrido, más completamente, que no tiene solución, todo es posible en Cristo. Hay esperanza. Hermanas y hermanos, que el Señor les bendiga en abundancia. Pepe, muchísimas gracias por tu testimonio. Viri, muchísimas felicidades. Que el Señor les bendiga en este día por siempre y en este tiempo de Pascua Florida, de resurrección. Pongan su fe en el Señor, en quien todo lo podemos y para quien todo es posible. Padre, Hijo y Espíritu Santo. Amén. Amén. Gracias, Pepe. Gracias, Padre. Que me vuelva a invitar a su programa.